Imagina un vecindario tranquilo en los suburbios de Houston, Texas. Es una mañana cualquiera de verano. Algunos vecinos están sacando la basura, otros están regresando del trabajo y algunos apenas están comenzando su día. Pero dentro de una de estas casas sucede algo que ninguno de los vecinos se imaginaría. Una mujer marca el 911 con una voz sin emoción súper tranquila. Dice: parece que no tiene urgencia, no llora, no grita, no dice qué pasó, simplemente repite que necesita a la policía. Minutos después llegan los oficiales y la encuentran a ella afuera. Parece que tiene una camiseta entre morada y azul, pero se ve completamente empapada. Cuando se acercan, ella los mira y les dice: acabo de matar a mis hijos. La policía entra a la casa de inmediato y lo primero que encuentran es a un niño flotando dentro de una tina. Este niño parece ser un niño de 7 años. Después encuentran en una cama alineados 4 niños chiquitos, uno a un lado del otro, envueltos en una sábana. Casi pareciera como si los hubieran puesto a dormir, pero ninguno de ellos estaba respirando. Esta mujer se llama Andrea Pia Yates. Ella nació el 3 de julio de 1964 en Houston, Texas. Era la menor de 5 hermanos en una familia católica de clase media. Sus compañeros y familiares la describen como una niña perfeccionista. Siempre buscaba sacar las mejores calificaciones. Era esa compañera de clases que te venía llorando y te decía: es que saqué la peor nota. Y tú le dices: ay, yo también saqué 6. Y ella te dice: ay, es que yo saqué 9.9. Y te quedas como... Algo así era ella. A Andrea no le gustaba llamar la atención por cosas negativas, era súper obediente y evitaba meterse en problemas. Sus padres no eran abusivos ni crueles en el sentido clásico, pero sí muy exigentes y poco expresivos emocionalmente. Era una familia muy cerrada, privada, donde los problemas no se hablaban abiertamente. Y Andrea comienza a mostrar síntomas de que no está bien mentalmente durante su adolescencia. Y esto es a pesar de que le va increíblemente bien en la escuela. Ella se gradúa de la prepa Milby High School en 1982 y la nombran valedictorian. Este es un premio que se da en Estados Unidos a los estudiantes que sacaron la mejor calificación de toda su generación. Aparte de esto, ella era capitana del equipo de natación y también oficial de la National Honor Society, una sociedad académica muy prestigiada. Esos años, Andrea estaba sufriendo de bulimia y depresión. Y aparte, a los 17 años, ella le confiesa a una amiga que había estado pensando sobre quitarse la vida. En un anuario, ella le firma a una amiga The Struggling Butterfly, que se traduciría a la mariposa que está luchando. Al parecer este es el título de una fábula que cuenta que hubo una vez que un señor se encontró con un capullo y cuando vio que la mariposa estaba intentando salir, él agarra una navaja y la deja escapar. Pero cuando sale, esta no puede volar porque sus alas se quedaron arrugadas y débiles. Pues pasa que las mariposas necesitan salir por su cuenta a pesar de que sea muy difícil salirse del capullo, porque el momento en el que lo hacen, sueltan un líquido que hace que sus alitas se vuelvan más rígidas y puedan volar. La moraleja parece ser que todas nuestras dificultades nos ayudan eventualmente a convertirnos en personas más fuertes. Lo triste de esto es saber que varios de sus hermanos también estaban sufriendo de depresión, también su papá, pero ninguno de ellos decía nada, no expresaban sus sentimientos. Ahora, después de la preparatoria, Andrea entra a un programa de pre-enfermería en la Universidad de Houston y luego se transfiere a la Universidad de Texas Health Science Center para estudiar enfermería. A mediados de los años 80, ella se gradúa, se convierte en una enfermera registrada y se consigue un trabajo en un lugar de mucho prestigio. Era el MD Anderson Cancer Center de Houston, uno de los hospitales oncólogos más conocidos del país. Como profesional, todo indicaba que era eficiente, disciplinada, muy buena en lo que hacía y era de esperar. En 1989, ella termina conociendo al que sería su futuro esposo. Ella vivía en unos apartamentos llamados Sunscape y ahí se termina topando con un hombre. Él se presenta y le dice: mucho gusto, yo soy Russell Yates, pero no me digas Russell, dime Rusty. Muy amigable, inteligente, ambicioso y profundamente religioso, algo que era súper importante para Andrea. Aparte de eso, tenía un trabajo relacionado con la NASA, ¿ok? Un trabajo súper cool y siento que con todas estas cosas era como el match perfecto para Andrea.
Luego de conocerse, empiezan a salir, se hacen novios, se enamoran, tanto así que ya no podían esperar un día más y comienzan a vivir juntos. El único problema es que los papás de Andrea eran muy católicos y seguían la religión al pie de la letra, así que a ellos no les pareció que Andrea se fuera a vivir junto con su novio. Primero tenían que casarse. Y Andrea solo sabía ser la hija perfecta, solo sabía complacer a sus papás, así que decide obedecer los deseos de sus papás y se casa con Rusty el 17 de abril de 1993. Ahora, desde el inicio de su matrimonio, Rusty le deja bien claro que él quiere tener muchos hijos, quiere una familia muy grande y que prefiere que Andrea se quede en el hogar, que sea ama de casa. Parece que ellos eran el tipo de parejas que dicen de que vamos a tener cuantos hijos Dios nos quiera mandar. Eso sin tomar en cuenta tu situación económica, la situación del mundo, tu situación mental, si puedes tolerar tener más hijos, tu vivienda, o sea, en mi opinión, y pueden estar en desacuerdo, pero siento que esto es algo irresponsable de hacer. Creo que es importante también planear tener hijos y también poner como un fin hasta qué tantas veces te vas a reproducir. Ahora, durante estos años, Rusty se acerca a un hombre llamado Michael Warnecki. Al parecer este era como un predicador, similar a un pastor de la religión católica, pero era súper extremista. Él ponía un énfasis en el pecado, el infierno y la idea de que el mundo está corrompido. Prácticamente les estaba lavando el cerebro para pensar de esta manera. Rusty introduce a su esposa a este tipo de ideologías y entre ellos tres se continúan comunicando por mucho tiempo a través de correos y llamadas. Dicen que en algún punto tanto Rusty como Andrea comienzan a creer todo lo que predica este hombre y cosas extrañas como de creer que sus hijos podían ir al infierno por los pecados de la madre si ésta no se arrepentía. En 1994, Michael acude a una protesta en contra de una universidad para mujeres, llamándolas las brujas contemporáneas, gritándoles que son malvadas por olvidarse de su familia y darle prioridad a su carrera. Después escribe un artículo de cómo Dios ha creado al hombre para dominar y a la mujer para ser su ayudante o sirvienta, que la mujer ya se iba a ir al infierno por haber ido a la escuela, ya que va en contra de lo que quiere Dios y que el diablo la consumiría, que los hijos de estas madres pecadoras no tenían posibilidad de llegar al cielo. Algunos creen que por influencia de Michael y Rusty, Andrea termina dejando su carrera como enfermera y se dedica completamente a estar en la casa por el miedo de que le fuera a suceder esto a sus hijos. Andrea se embaraza y da a luz a su primer hijo el 26 de febrero de 1994. Ella le pone a su bebé Noah Jacob. Parece que para esto ellos ya se habían comprado una casa en Friendswood, Texas, con la idea de ir poco a poco llenándola de hijos. Tenían su futuro asegurado, así que Andrea se sentía contenta de continuar embarazándose si Dios lo quería. Así que al siguiente año ella se vuelve a embarazar y da a luz a su segundo hijo, al que le pusieron John Samuel. Y en un solo año parece que envejece de tener 30 años a casi 40. Y creo que no solo fue a causa de ser madre de dos en menos de 2 años, sino que también estaba estresada porque su papá estaba desarrollando Alzheimer y ella se tomó la tarea de cuidarlo, ya que era como la enfermera de la familia. Para esto, ella deja la natación, deja de hacer ejercicio, se deja de juntar con sus amigas, aparte de que comienza a tener algunas visiones como el de una mujer agarrando un cuchillo y clavándoselo. La mejor amiga de toda la vida de Andrea, llamada Debbie Holmes, dice que su marido era controlador. No le permitía ver a sus amigas ni que la fueran a visitar a la casa, pero eso sí, hacía una excepción con Deborah. Dijo que en una ocasión vio cómo a Andrea le temblaban las manos mientras que ella le cortaba el cabello a Rusty, porque tenía miedo de equivocarse. Al parecer entre ellas habían hablado de que para Andrea era muy estresante que Rusty la criticara a cada rato si es que ella hacía algo mal o algo que no le pareciera. Tiempo después, cuando entrevistan a este hombre, le preguntan que si él notó estos cambios de Andrea y él dijo que sí notó esto, pero que Andrea no le decía nada. Pasaban semanas sin que ellos hablaran y aparte a él no le gustaba meterse en sus asuntos. Hasta pareciera que no está hablando de su esposa. Pero bueno, después añade que en algún momento sí la confrontó y ella le termina gritando, le lanza un sartén y dice: haz lo que sea. Pero parece que él lo interpretó como que Andrea no le quería decir qué era lo que estaba pasando. Así que él le comienza a comprar libros de cómo manejar la casa mejor, entre otros libros intelectuales según él, para que ella no se sintiera aislada y abrumada. No obstante estos problemas, en 1996, Rusty decide mudar a su familia a Florida para un trabajo temporal cerca de la NASA. Deborah, la mejor amiga de Andrea, dice que Rusty solo pensaba en él mismo. Incluso cuando empacaban sus cosas, vio como Andrea
vendió muchísima de su ropa y solo guardó su vestido de boda y fotos de su familia, mientras que Rusty solo guardó cosas que eran útiles para sí mismo. Ahora, él no compra vuelos para ellos dos y sus dos hijitos pequeños, sino que alquila un tráiler de 10 metros para manejar de Texas hasta Florida, un viaje de 20 horas en carretera. Su idea era vivir una vida austera porque el predicador Michael les había dicho que esa era la manera de escapar de Satanás, que tenían que dejar todo y buscar a Dios en su camino. Así que vivieron dentro de ese tráiler por 6 meses con un bebé de 1 y el otro de 2 años. ¿Cómo se bañaban? Ni idea. Después de que se acabó su trabajo en Florida, regresaron de nuevo a Texas manejando y aunque tenían una casa, deciden quedarse en el tráiler porque antes de salir se la habían rentado a una familia y decidieron mejor quedarse con esos ingresos. Dentro de este tráiler es en donde conciben a su tercer hijo, que nace el 13 de septiembre de 1997, al que le pusieron Paul Abraham. Aunque Andrea a veces le decía Paul el perfecto porque era su hijo más tranquilo y obediente. Ellos conciben a su cuarto hijo poco tiempo después de esto, pero tristemente fallece. En 1998, Rusty le compra un autobús al predicador Michael, quien él mismo había usado este bus para viajar alrededor del país con su esposa y 6 hijos, igual como él decía, persiguiendo a Dios. Así que estaba transformado en una casa rodante ya de paso. Michael les indica que sería mejor que Andrea se convirtiera en la maestra de sus hijos para que pudieran evitar ser expuestos al diablo en la escuela, y así lo hacen. Si ya de por sí ella no tenía vida, aún menos la iba a tener haciendo tantas cosas por su familia. Parece que sus 2 hijos más grandes dormían en el compartimento inferior donde iban las maletas, al que le llamaban el hueco. Según Rusty, Andrea estaba requete contenta con este nuevo hogar de 75 metros cuadrados. Ay, ajá. Ya que están en Texas, los hermanos de Andrea intentan visitarla, pero ella se rehúsa y dice que será ella quien los iba a ir a visitar. Piensa que tal vez le daba vergüenza que vieran que ella vivía dentro de un bus. Pero algo que sí les preocupaba es que Andrea ya no se reía como antes, se veía muy diferente. Tanto sus hermanos como la mejor amiga de Andrea le piden a Rusty que lleve a su esposa al médico, pero él se rehúsa y les dice: yo no voy a chiquearla ni agarrarle la mano, ella necesita ser fuerte y ayudarse a sí misma. Dice Deborah que a veces solo le daban ganas de patearle a Russell de entre las piernas y salir corriendo con su amiga, pero no decía nada para que no le prohibiera ver a su única amiga. Andrea se vuelve a embarazar y da a luz a su cuarto hijo el 15 de febrero de 1999, al que le ponen Luke. Dicen que Russell quería tener tantos hijos, suficientes hijos para poder formar un equipo de fútbol americano, y que por último a lo mejor iba a querer tener una hija. El 16 de junio de 1999, Andrea le llama a Rusty y le pide que regrese a casa. Cuando él llega, nota que ella estaba temblando y le dice: necesito ayuda. Así que al siguiente día, él decide llevar a su esposa y a sus hijos a la casa de sus suegros, porque pensaba que Andrea se sentiría mejor si estaba acompañada de sus papás. Pero en vez de esto, mientras que se va al trabajo, Andrea se termina tomando 40 pastillas sedativas que le habían prescrito a su papá, que padecía de Alzheimer, y si no fuera por su mamá que se dio cuenta a tiempo, ella hubiera muerto. En el hospital, ella le pregunta a las enfermeras que si su sobredosis causaría que no pueda amamantar a su bebé, o que si se había causado algún tipo de daño irreversible, pero no quiso abrirse con ellas en cuanto a por qué lo hizo. Norma Tauriak, un agente de servicios para protección infantil, interroga a la pareja y hasta va a inspeccionar su hogar, que es el autobús. En sus notas escribe que tiene que investigar su caso, pero ese reporte quedaría guardado hasta después de la muerte de los niños. A las 3 semanas de haberse intentado quitar la vida, Rusty descubre a Andrea en el baño con un cuchillo apuntado hacia su cuello. La llevan al hospital y descubren que no estaba tomándose sus pastillas constantemente, y que cuando se dio cuenta que los medicamentos que le habían recetado eran antipsicóticos, los tiró por el excusado. Ella le dijo a su psiquiatra que tenía miedo de lastimar a alguien, así que pensaba que sería mejor acabar con ella misma para evitarlo. También dice que escuchaba una voz que le decía: agarra el cuchillo constantemente. Durante esas hospitalizaciones, los médicos le recetan varios medicamentos, incluyendo antidepresivos y un antipsicótico llamado Haldol, que mejoraría sus síntomas de forma notable. A partir de este punto, los diagnósticos empiezan a incluir depresión postparto con características psicóticas y en algunas otras evaluaciones, psicosis postparto y esquizofrenia. Ahora, ¿qué es la depresión postparto? Es un tipo de depresión que aparece después de tener un bebé. No es solo estar sensible o tener
lo que le llaman baby blues. Baby blues es como una pequeña fase que puede aparecer a la semana, a las 2 semanas de haber dado a luz, que se pueden ver como llanto frecuente, irritabilidad, ansiedad, pero normalmente estos síntomas se van solitos. En cambio, la depresión postparto es más grave y dura más tiempo. Puede causar tristeza profunda y constante, pérdida de interés en las cosas, insomnio o completamente lo opuesto, dormir demasiado, sentimientos de culpa, inutilidad o vergüenza. Y un síntoma muy común es dificultad en poder conectar con su propio bebé, como sentir de que son sus hijos. Simplemente lo ven como un ser humano que les causó mucho dolor y no logran sentir ese amor de madre. También pueden llegar a tener pensamientos de hacerse daño a sí mismas o a su hijo. Se calcula que alrededor de 1 de cada 10 madres puede desarrollar depresión postpartum en el año posterior al parto. Ahora, la psicosis postparto es muy raro que suceda, pero mucho más peligrosa. Afecta aproximadamente entre 1 y 2 de cada 1000 mujeres. Es considerada una emergencia psiquiátrica. La psicosis postparto puede causar delirios, creencias falsas que pueden ser muy reales, alucinaciones, como por ejemplo escuchar voces o ver cosas que no existen, paranoia, confusión extrema, cambios de ánimos muy rápidos, sentirse eufórica y después que les dé una depresión muy profunda. En estos estados mentales, una madre puede llegar a creer, por ejemplo, que su bebé está poseído, que el diablo la persigue o que matar a su hijo es salvarlo. Y esto es exactamente lo que le ocurrió a Andrea. En 1999, Andrea acude a una psiquiatra llamada doctora Eileen Starbranch. Ella nota lo grave de esta situación y les advierte tanto a Rusty como a Andrea explícitamente que tener más hijos sería extremadamente peligroso. En su expediente clínico escribe que si Andrea fuera a tener otro embarazo, eso garantizaría una futura depresión psicótica. Pero a pesar de esa advertencia, 7 semanas después de ser dada de alta, Andrea y Rusty conciben a su quinta hija, Mary. We've had enough kids, we shouldn't have any more. We looked at that and we said, would we rather have not had Luke? I mean, of course, we'd rather have Luke and have gone through that. En otra entrevista dice que para ellos, no él, ellos, el intercambio era simple. Poner en riesgo la salud mental y la vida de Andrea lo valía por tener a sus hijos. Literalmente este hombre estaba loco. Y la mamá de Andrea se da cuenta de esto cuando sus nietos estaban en su casa mientras que Andrea se recuperaba en el hospital. Ella se da cuenta de que Luke ocupaba que le cambiaran el pañal y le dice a Rusty que lo haga. A lo que él responde que esta sería su primera vez cambiando un pañal. Después de 4 hijos, esta era la primera vez que lo hacía. La señora dice que se sintió horrorizada porque no tenía idea de que literalmente no hacía nada para ayudar a su hija. Cuando a ella la dan de alta del psiquiátrico, la familia de Andrea le prohíbe a Rusty que ponga a Andrea de nuevo en el autobús y lo forzan a que compre una casa por su salud mental. Así que así lo hace y compra una casa pequeña en la ciudad. Parece que después de esto, por unos meses, Andrea parecía estar mejorando. Ella regresa a la natación, planta flores con su hijo mayor para atraer mariposas, con el espacio más amplio puede jugar más a gusto con sus hijos y darles clases de maneras más creativas. Como por ejemplo, en un momento cuando estaban estudiando historia medieval, ella les hizo algunos disfraces, o cuando estaban estudiando sobre los caballos, hasta los llevó a cabalgar. Sir John Yates, and he will go to his castle. A principios del año 2000, Andrea deja de tomar su medicamento para la psicosis para poder embarazarse sin problemas. Y el 30 de noviembre del año 2000 nace su hija Mary. Hello. Mother for the 5th time? El 12 de marzo del año 2001 fallece el padre de Andrea, Andrew Kennedy, a los 83 años. Ella al parecer era muy apegada a su papá y esto le afectó profundamente. De hecho, tiempo después, su marido dice que él notó cómo su depresión fue intensificada a partir de este momento y varias cosas cambiaron en Andrea. Ella se comienza a sacar pelos de la cabeza, tanto así que se deja 3 huecos en la cabeza. Se rascaba la nariz constantemente dejándosela muy roja y con las uñas se dejaba marcas en los brazos y en las piernas. Ella deja de comer y siente una paranoia de que si suelta a su hija se va a lastimar, pero tampoco le da de comer, algo que había hecho anteriormente con su hijo Luke a los 4 meses, que porque ya había comido lo suficiente. Ella también comienza a ver las mismas alucinaciones
situaciones que había visto con su primer hijo. Ve a la mujer sacando el cuchillo, pero esta vez sí logra ver cómo brota sangre de ella y dice que esto lo veía constantemente. Así que señales de que algo iba a pasar abundaban. Oh no, pero Rusty quería más hijos y no le importaba la salud mental de Andrea porque ella era prácticamente su incubadora. I'm just really scared that something bad is going to happen. Esto causa que sea hospitalizada varias veces y a ella la cambian de psiquiatra. La empieza a tratar el doctor Mohammad Said, quien le receta otros medicamentos, entre ellos un antidepresivo llamado venlafaxina o Effexor, y en algún momento llega a tomar una dosis muy alta del antidepresivo, mientras que el antipsicótico Haldol que estaba tomando anteriormente es suspendido 2 semanas antes de los asesinatos. Varios expertos debaten hasta hoy en día si el cambio de su medicación fue apropiada o no. Algunos debaten que quitar el Haldol que le había estado ayudando fue un error. Otros dicen que la dosis de Effexor era demasiado alta, pero en cualquier caso su psicosis termina regresando con todas las fuerzas. El 3 de mayo del 2001, el hijo mayor de Andrea, Noah, nota que su mamá está llenando la tina. Él le pregunta para qué lo está haciendo y ella simplemente le responde que por si acaso. Pero parece que ese día la suegra estaba en esa casa, así que ella no hace nada. Unas semanas después, el doctor Said recomienda internar a Andrea por un tiempo. Dice la compañera de habitación de Andrea, que se llamaba Lori, que cuando conoció a Rusty, ella pensaba que era un marido muy bueno porque siempre acompañaba a Andrea y le daba masajes en la cabeza, pero que notó luego lo controlador que era. En círculos de discusión con otros pacientes y doctores, él no dejaba que Andrea hablara y respondía por ella. Dice Lori que Andrea se veía con cara de resignación o como si esto ya fuera muy normal para ella. El hermano de Andrea, Brian, dice que vio a su hermana 2 semanas antes que el asesinato y que en sus ojos vio la misma depresión que él tenía. Sentía que era como verse al espejo y se le hacía muy extraño porque él siempre había sido la oveja negra de sus hermanos y no esperaba ver eso de Andrea, la hija perfecta. Él padecía de bipolaridad, pero no era el único con problemas mentales. Otro hermano y su otra hermana también estaban siendo medicados para la depresión durante estos tiempos, así que creen que era algo que heredaron más que nada. A lo mejor habría una conexión con el hecho de que su madre Jutta Karin o Karen Kennedy era inmigrante de Alemania y había vivido durante la Segunda Guerra Mundial. 8 días antes del asesinato, Deborah ve a Andrea y dice que ella ya se ve muy diferente, se ve súper inquieta, tiene los ojos muy abiertos y hasta le causó un poquito de miedo. 2 días antes del asesinato, el 18 de junio del 2001, Andrea y Rusty fueron con el psiquiatra Dr. Said y este les recomendó que supervisaran a Andrea las 24 horas y que no podría quedarse sola con sus hijos. Esto se lo advirtieron 2 días antes del asesinato. Un día antes del asesinato, en la tarde, Andrea se pone a ver caricaturas en la tele y después se pone a jugar básquetbol con su esposo e hijo mayor. De la nada, sin avisar, deja el juego, se va directo a su cuarto y se va a dormir sin cambiarse la ropa. Ella no despierta sino hasta la siguiente mañana. El miércoles 20 de junio del 2001, Rusty se levanta temprano para irse a trabajar a la NASA. Él se confía, parece, porque pensaba que después de 1 hora de haber salido de la casa iba a llegar su mamá Dora a ayudarle a Andrea y a sus hijos. El psiquiatra les había advertido que Andrea necesitaba estar supervisada 24 horas al día, no 23. Y sé que puede sonar exagerado, pero por algo se lo habían advertido. Poquito después de que él se va, Andrea toma una decisión que ella ya llevaba tiempo dándole vueltas en su mente enferma. Se cree que lo primero que hizo es llenar la tina con agua y llamar uno por uno a sus hijos para decirles que los va a bañar, pero en vez de esto los termina ahogando hasta que dejan de respirar. Por las investigaciones se cree que a los primeros que ahogó fueron a John, de 5 años, Paul, de 3 años, y Luke, de 2 años. Los saca de la bañera y los coloca en su cama uno junto al otro. Después ahoga a la bebé, Mary, que tenía 6 meses, y la deja flotando en la bañera. En ese momento entra el hijo mayor, Noah, que para eso tiene 7 años, y él le pregunta que qué le pasa a su hermanita. A esto parece que Andrea simplemente le responde algo como, pues nada, está en la tina bañándose. Pero Noah sospecha que algo está mal y sale corriendo. Andrea corre detrás de él, lo arrastra de vuelta al baño y también lo termina ahogando.
Después de esto, agarra a su hija Mary y la pone encima de los brazos de su hermanito John, como si la estuviera abrazando, todos juntos encima de la cama como si estuvieran durmiendo. Después de esto, llama a la policía, después llama a Rusty. Got a phone call from my wife at 5 till 10, and she said, "You need to come home." I said, "Is anyone hurt?" And she said, "Yes." And I said, "Who?" And she said, "The kids." And I said, "Which ones?" She said, "All of them." Cuando la policía llega y Andrea les dice que ella mató a sus hijos, parece que los policías pudieron reconstruir esta historia porque sí vieron unas huellas de pies mojados que estaban saliendo de la tina, o sea que con esto podrían deducir que uno de ellos intentó escapar. Andrea coopera con la policía, les dice en dónde están las llaves, firma formularios, parece entender perfectamente que la van a arrestar. Incluso algunos oficiales dicen que se veía muy normal y esto, claro, tiempo después hace que la gente dude si en realidad Andrea estaba en un momento psicótico o si hizo esto conscientemente. All right, and if you had not taken their lives, what did you think would happen to them? Guess they would have continued stumbling. And where would they end up? Hell. Andrea dice que llevaba 2 años pensando en matar a sus hijos, pero que no fue hasta ese día que fue capaz de hacerlo. Se estaba preparando todos los días hasta ese día que decidió hacerlo. That's all I thought about. Was. Drowning them. Andrea creía que Satanás estaba dentro de ella, que influía en televisión y objetos a su alrededor y que la única salida era ese sacrificio horrible. Cuando le preguntan si sabía que matar es un pecado, ella responde que sí, pero que creía que estaba haciendo lo correcto para sus hijos. Durante su juicio del 2002, la fiscalía argumentó que Andrea sabía exactamente lo que estaba haciendo. Señalan que ella se esperó a que Rusty dejara su hogar e hizo esto antes de que su suegra llegara. Aparte de que encerró al perro en su jaula para que no interfiriera. Y todo esto señala a que fue un plan. La defensa sostiene que ella sufría de psicosis postparto severa y que aunque sabía que matar es ilegal, en su mente delirante estaba convencida de que era un mandato espiritual, la única forma de salvar a sus hijos del infierno. En este juicio tiene un papel muy importante el psiquiatra forense Dr. Park Dietz, testigo de la fiscalía, quien afirma que Andrea sabía que lo que hacía estaba mal. En algún momento también menciona erróneamente un episodio de la serie Law & Order donde una mujer con psicosis postparto ahoga a sus hijos y es declarada inocente, sugiriendo que Andrea pudo inspirarse en eso. O sea, esto es algo que se sacó del trasero para justificar todo esto. En marzo del 2002, Andrea es declarada culpable por el asesinato de sus 5 hijos. La sentencian a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 40 años. Durante el juicio notan a Andrea inmensamente triste, llorando cada vez que muestran fotos o videos de sus hijos muertos, pero para esto la ley de Texas no tomaba en consideración tanto los problemas mentales. Mental illness is just still obviously not understood, not appreciated. I hope that we'll be able to save her life. Hay un rumor que dice que Rusty se le acercó al abogado de Andrea para decirle que esperaba que la fueran a declarar inocente para que él pudiera continuar teniendo hijos con ella. Dicen que Rusty tampoco seguía las instrucciones de los doctores al pie de la letra porque para él la palabra más importante era la de su pastor. Aparte de que se sabe que cuando Andrea le pedía ayuda en cuanto a su salud mental, él simplemente le decía que rezara, que porque Dios le iba a quitar todos sus problemas. Algunos piensan que Rusty tiene mucha culpabilidad y que lo debieron de meter a la cárcel también porque él puso la vida de sus hijos en riesgo. I want to know why nobody was there with Andrea. Said she is in no condition to be left alone or to drive. And his reaction? He went and just did what he wanted to do. How do you respond to those people who said that you were controlling, that you weren't
doing enough to try to ease her burden. They don't know anything. I mean, they don't know us, you know. En el 2005, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas revoca la condena de Andrea por la declaración falsa que había dado Park Dietz sobre el episodio de Law and Order. El tribunal considera que ese testimonio pudo influir indebidamente en el jurado, así que se ordena un nuevo juicio. Ahora, en el 2006, durante el juicio, la defensa insiste un poquito más fuerte en el diagnóstico de psicosis postparto. Presentan historiales médicos completos, las advertencias de la doctora Starbranch, las hospitalizaciones, el cambio de medicamento, las recomendaciones de supervisión que no se cumplieron. Gracias a esto, el jurado del segundo juicio la declara no culpable por razón de locura. Se considera que no tiene la capacidad mental para entender la naturaleza o la maldad de sus actos según el estándar legal de Texas. En el 2007, a Andrea la internan en un hospital psiquiátrico y ahí ha permanecido desde ese entonces. Ahora tiene alrededor de 60 años y ella ha permanecido en ese hospital por motivos voluntarios. Su abogado George Parham cuenta que Andrea está muy tranquila en el hospital, le gusta hacer manualidades, dibujos, artesanías y muchos de ellos tienen una temática de mariposas y arcoíris. Parece que estas piezas las vende y con lo que recauda lo dona al Yates Children's Memorial Fund, un fondo para apoyar a personas con depresión postparto y otras enfermedades perinatales. Parece que en su tiempo libre también le gusta ver videos y fotos de sus hijos. Andrea continúa siendo medicada y con tratamientos, pero dicen que quienes la visitan la ven que siempre está triste, llora, extraña a sus hijos y siente mucha culpa todos los días. Dicen que ella no se ve como una víctima de su enfermedad, sino que se ve como alguien que hizo algo imperdonable bajo la influencia de una enfermedad. Seguro se preguntarán qué pasó con el esposo de Andrea después de todo esto. Pues creo que era de esperar, pero ellos se terminan divorciando en el 2004. Al año de su divorcio, en el 2006, él se termina casando con una mujer llamada Laura Arnold y tienen un hijo. Parece que casi 10 años después de esto, en el 2015, se terminan divorciando. Rusty a lo largo de los años ha dado algunas entrevistas muy polémicas, como por ejemplo en una mencionó que para las personas deprimidas simplemente necesitan una pateada en el trasero para curarse. Claro que hoy en día dice que ya ha cambiado de opinión completamente, dice que ya ha aprendido. Digo, esperemos que sean ciertas sus palabras, pero dice que ahora compara la depresión con un ataque cardíaco, que es algo que no controlas, que puede causar tragedias sin que la persona quiera hacer daño. Dice que nunca ha culpado a Andrea, sino que culpa a su enfermedad y que aún mantiene contacto con ella por teléfono aproximadamente una vez al mes. Rusty también ha trabajado en varios proyectos para poder informar sobre la psicosis y la depresión postparto, utilizando su experiencia como advertencia hacia otras familias de lo peligroso que puede ser esto y de lo importante que es educarse al respecto. Ahora, en cuanto a la familia de Andrea, parece que su mamá y algunos de sus hermanos han dado algunas entrevistas en donde se muestran con mucho dolor, obviamente por la pérdida de sus 5 nietos, pero también muestran mucha compasión al reconocer que su hija estaba gravemente enferma y que realmente no supieron cómo ayudarla a tiempo. Al final, creo que este caso nos deja una pregunta incómoda, pero necesaria de hacer. ¿Cuántas tragedias estamos dejando que ocurran por no tomar en serio la salud mental, en especial el de las madres? Si tú que estás viendo esto eres mamá, papá, amigo, pareja, y ves a alguien hundiéndose después de un parto, hablando cosas como de la muerte, de sentirse una mala madre, de tenerse miedo a sí misma, no lo minimices, no lo tomes como broma o como un chiste, no es drama, no son tus hormonas, no es que, ay, pues échale ganas. Puede ser una emergencia médica. Y si eres tú la que se siente así, que sepas que no eres mala madre, no eres débil y mucho menos un monstruo. Simplemente eres una persona que tal vez está enferma y necesita ayuda. Como siempre, dejen sus opiniones en los comentarios y nos vemos a la próxima. Bye.